Para mí es un honor estar en la Universidad Autónoma del Caribe. Le agradezco a usted esta invitación, doctor Ramsés. Saludo a mis amigos y colegas, el doctor David, el doctor Armando, Sofía, Rodrigo. Y debo empezar diciendo que mi mayor orgullo en estar en esta universidad es porque soy un hombre que le ha dedicado gran parte de su vida a la academia. Y la academia es un lugar que nos invita a un debate franco, sincero, informado y profundo de las ideas. Por eso lamento que tengamos que llegar a este punto de la reunión y que quien ha venido hoy acá en cabeza de la defensa del sí haya huido de la reunión para no escuchar a la ciudadanía, para no escuchar las ideas, porque me ratifica que esto es un diálogo de sordos para el gobierno nacional. Yo creo que le hace mucho daño al país que se trate de llevar este debate al falso dilema de paz y guerra. Y lo digo porque nuestra Constitución, esa Constitución pluralista, esa Constitución que fue labrada por los colombianos producto de un gran acuerdo nacional, lo dice en su artículo 22, la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Acá los que han declarado la guerra a la paz son las FARC y no quienes defienden las ideas libremente. Yo creo que en un debate abierto tenemos que tener claridad sobre cuáles son los temas de discusión. Y por eso me parece importante, como nos lo ha dicho la Corte, salgamos de ese falso dilema y entremos al contenido de los acuerdos. Y yo creo que hay dos discusiones. Una, que ustedes la escucharon esta mañana por parte de quien se ha adjudicado el título de promotor del sí, es una paz utilitaria. ¿Por qué la llamo utilitaria? Porque las FARC están pidiendo que sus máximos cabecillas no paguen cárcel, que tengan elegibilidad política, que no tengan instrumentos efectivos para buscarle su fortuna en la reparación de las víctimas, para imponer una comisión de la verdad donde ellos van a incidir indirectamente en sus miembros, para que ellos puedan limpiarse de una larga trayectoria criminal. Entonces, a quienes dicen que para construir la paz en Colombia tenemos que tragarnos esos sapos, yo los quiero invitar a ustedes, no para inducir su voto, sino para que hagamos una profunda reflexión de los contenidos de los acuerdos. Y empiezo por esto. No pueden decirle a los colombianos que la actitud de pedir cárcel para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad es una actitud vengativa. Eso no es una actitud vengativa. Nosotros los colombianos, en 1998, ratificamos el Estatuto de Roma con 123 países para que no quedaran en la impunidad crímenes como el reclutamiento de niños, como los homicidios selectivos, como la tortura, como el reclutamiento de menores. Y eso es lo que hoy estamos defendiendo, porque esos textos hacen parte de nuestra Constitución y en la Colombia que queremos construir nadie puede pretender cometer esos crímenes para tratar de defenderlos haciendo política. Eso sería legitimar la violencia como una forma de hacer política. Y debo decirles también que cuando examinamos esos acuerdos, y yo escuchaba esta mañana al presidente Gaviria decir, es que queremos que esos señores que llevan 50 años en el monte y que han defendido sus ideas puedan hacerlo desde el Parlamento. Que quede absolutamente claro, las FARC no están defendiendo las ideas cuando cometen crímenes, porque en la Colombia que queremos construir, ninguna persona por la vía de las armas puede justificar por su ideología quitarle la vida a otro colombiano. ¿Qué hemos pedido nosotros? Que se mantengan los estándares internacionales. La Corte Penal Internacional, y en esto también le contesto al señor expresidente Gaviria, en el artículo 77 del Estatuto de Roma está prevista la pena de prisión y en proporciones mucho más gravosas
que las que inclusive tienen la legislación colombiana. Así que ante el derecho internacional, los que cometan esos crímenes también tienen que pagar cárcel. Y aquí se ha planteado también esta mañana que esta paz requiere elegibilidad política. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que esto también es una imposición, una creencia ciega de los que han tratado de mal llamar enemigos de la paz? Claro que no. Porque nuestra Constitución, esa carta política que tenemos, también nos dice en el artículo 179 que al Congreso de la República no pueden ir personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Y que si les damos la puerta a quienes han manchado este país de sangre en todo el territorio nacional para que lleguen al Congreso, lo único que estamos haciendo es premiando la delincuencia y diciendo que ser pillo paga. Y esa no es la Colombia que queremos construir. A mí me preocupa que los acuerdos de La Habana, en el artículo 36 del acuerdo de justicia, le estén dando la puerta de la elegibilidad política a quienes han cometido estos delitos. Y yo me pregunto, ¿por qué quien ha venido esta mañana a defender el sí no defiende los textos de los acuerdos? Eso sería lo que quisiéramos escuchar. ¿Cuáles son sus argumentos para decirle a Colombia que un criminal de lesa humanidad merece llegar al Congreso de la República? También creo que hay algo peligroso en el acuerdo de justicia. Y por eso quiero hablarles de los artículos. En el artículo 39 del acuerdo de justicia le están dando conexidad con el delito político al lavado de activos, a la extorsión, al narcotráfico. Y lo hacen para beneficiarse de una amnistía. Yo les pregunto a ustedes con la mano en el corazón, ¿con qué cara este país va a mirar a las viudas, a las madres, a los hijos de todos esos colombianos que han luchado por un país que no tenga esas estructuras criminales, decirle que contra quienes sus hijos, sus padres y sus hermanos lucharon, ellos sí van a tener la elegibilidad política y el perdón de los colombianos? Eso es legitimarles a ellos que las muertes de esos colombianos fueron en vano. Y en la Colombia que queremos construir, eso no lo podemos permitir, no por terquedad, sino por defender una paz que sea el triunfo del Estado de Derecho sobre la criminalidad y no el triunfo de los criminales sobre la acción criminal. El artículo 38 del Acuerdo de Justicia es un artículo bastante engañoso y tiene algo muy grave, y es que se considera que el asesinato de soldados es un delito conexo al delito político. Y claro, tratan de ponerlo en un entorno de derecho internacional humanitario. ¿Cuándo las FARC han cumplido el derecho internacional humanitario? ¿No recuerdan el año pasado esos soldados que estaban dormidos en Buenos Aires, Cauca, y fueron masacrados por las FARC? Para ellos esto es un combate, y con el artículo 38 lo que buscan es que eso sea conexo al delito político. Y yo creo que nosotros como colombianos, también con la mano en el corazón, no podemos permitir que el asesinato de nuestra fuerza pública en esas condiciones sea interpretado como el ejercicio de una causa política, y por eso debemos rechazarlo. Porque en la Colombia que queremos construir, ni paramilitares, ni guerrilleros, ni Bacri, ni nadie puede asesinar a un policía y creer que con eso está defendiendo un ejecutivo. En los acuerdos también se ha tratado de homologar a la fuerza pública con la guerrilla. El expresidente Gaviria decía esta mañana que eso es una mentira, una falacia. No, señor Gaviria, no lo es. Están los textos del acuerdo de justicia. Cuando uno compara el artículo 44 y el artículo 59, ni más ni menos le están dando el mismo tratamiento en su cadena de mando y en su jerarquía a las FARC con las fuerzas militares colombianas. Y eso lo único que hace es convertir a una fuerza irregular, mafiosa, narcotraficante y terrorista como si fuera el ejército de un Estado que tiene revestimiento y legitimidad para asesinar colombianos y militares en todo el territorio nacional. A eso también tenemos que decir
con la mano en el corazón que si lo permitimos, le estamos dando a las FARC un triunfo sobre el Estado de Derecho y las muertes de todos esos soldados en el territorio colombiano defendiendo la Constitución y la ley fue en vano. Yo no creo que esa sea la Colombia que nosotros nos merezcamos para construir la paz. En los acuerdos hay un artículo también muy interesante, en el capítulo de justicia, el artículo 72. Este artículo lo que busca es la prohibición expresa de la extradición. Una vez más, así como lo hizo Pablo Escobar en su momento cuando incorporó en la Constitución del 91 la no extradición, le estamos dando a la delincuencia prácticamente un pasaporte para que ninguna corte internacional, si el gobierno colombiano no lo hace, lo reclame para que respondan por esos crímenes de lesa humanidad. Y yo creo que la Corte Penal Internacional va a actuar frente a ese artículo, porque Colombia no puede ser un santuario con el reclutamiento de menores y contra todos aquellos que han cometido abusos sexuales con niños en todo el territorio nacional. Porque a mí me duele que este país es muy duro para cuestionar al señor Garavito, que merecería muchísimos años de cárcel, y muy laxo con los garavitos de las FARC que han abusado de la niñez en todo el territorio colombiano. Ustedes se preguntarán qué realidad espera de las víctimas. Y el gobierno nos ha dicho que las víctimas están en el centro del debate. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo puede el gobierno salir a decir eso cuando no hay en los textos ni un solo punto donde se diga que las FARC van a destinar su fortuna criminal amasada a lo largo de tantas décadas para reparar a las víctimas? No puede ser que los colombianos que pagamos impuestos terminemos nosotros cubriendo el saldo de sangre de las FARC y que sus máximos cabecillas con fortunas encaretadas pretendan ahora decirle a Colombia que no tiene ni un centavo para responder. Un acuerdo que le dé ese premio a las FARC es nuevamente el triunfo del narcotráfico sobre el pueblo colombiano. Hoy escuchaba a uno de los colegas decir, también se lo escuché al doctor Gabriel, que no está en juego la propiedad rural, que no está en juego la propiedad privada. Pues óigase bien, claro que nosotros queremos un campo con mejor política social. Claro que nos duele que tengamos un campo con 10 millones de colombianos y donde el 80% está en el régimen subsidiado de salud. Claro que nos duele que tengamos más del 70% de la fuerza laboral del campo ganando menos de un salario mínimo. Pero la política para reivindicar al campo no es un triunfo de quienes han llenado de sangre el campo colombiano y quienes han sido sus verdugos. Tiene que ser un triunfo de las instituciones. Y lo que estamos viendo en el primer punto, en el punto 1.1 del capítulo agrícola, con el fondo de tierras, es que están diciendo que el fondo va a tener X millones de hectáreas. Para que ustedes se hagan una realidad, este país tiene 35 millones de hectáreas con vocación agrícola y solamente está utilizando cerca de 5. La pregunta es, ¿esos 30 de dónde van a salir? Y en el capítulo de agrícola deja entrever cuando habla del fondo agrario que se van a dar extensiones de la frontera agrícola. Inclusive se abre la posibilidad de expropiaciones sobre el uso de la tierra. Y entonces deberíamos plantearnos, ¿eso quién lo va a hacer? ¿Lo van a hacer las FARC escogiendo los territorios en las zonas de influencia? ¿O el país realmente tiene las garantías para proteger la propiedad rural? Porque lo peor que nos puede pasar es que los verdugos del campo se sientan legitimados para iniciar un ciclo de expropiaciones en todo el territorio. Yo quiero hablar del plebiscito también. Esta mañana, o hace un rato, escuchaba a mi colega, el doctor Armando Benedetti. Con él tuvimos grandes debates en el Congreso de la República. Y él nos ha planteado que el plebiscito es la herramienta. Yo creo que hay que poner esto en un plano de sinceridad. Este gobierno, en septiembre del 2012, cuando anunció el proceso, dijo que este era un proceso que iba a ser refrendado. Y siempre habló del referéndum, porque el referéndum era un instrumento de voto informado, desagregado por preguntas, donde todos los colombianos pudiéramos pronunciar. Es más,
cambiaron la legislación, la constitución, para permitir que los referendos se pudieran hacer el mismo día de elección. Y el referendo demanda que participe como mínimo el 25% del censo electoral. Cuando el gobierno se dio cuenta que eso lo tenía difícil, que su popularidad era irrisoria, entonces surgió la idea del plebiscito. ¿Y sabe qué hicieron? Bajaron los umbrales del 50 al 13%. Esa decisión no es una decisión en contra del centro democrático, no es una decisión en contra de los partidos políticos, es una decisión contra los ciudadanos que merecen tener la abstención como un mecanismo legítimo para pronunciarse cuando el gobierno le quiere imponer su realidad. Ese mecanismo fue burlado cuando se tomó esa decisión. También en la discusión, deliberadamente quitaron el voto en blanco. Y eso tampoco es una agresión a un partido, es una agresión a los ciudadanos que quieren ir a las urnas, pero que si no tienen una posición definida, puedan legítimamente marcar el voto en blanco como un mecanismo activo de abstención. Esa fue otra trampa que se incubó en esa reforma. El doctor Armando Benedetti, debo reconocerlo, cuando estaba como ponente en la discusión en el Senado, colaboró con una proposición de mi autoría. Le dije, doctor Armando, hagamos algo para que no vayan a inducirle al pueblo colombiano el voto. Y es que le pongamos límites a la publicidad estatal, para que durante la campaña no empiecen a aparecer publicidades adscritas a entidades en favor de una causa que termine tergiversando la opinión de los ciudadanos. El senador Benedetti nos colaboró en esa decisión y salió aprobada en el Senado, y después en la Cámara de Representantes la mano oscura del Ministerio del Interior la tumbó por arte de magia. Yo les quiero decir a ustedes con muchísima sinceridad, nosotros no podemos seguir viendo en televisión comerciales que digan la paz es mejor que la guerra y no aparezca quién es el doliente. Porque en la situación fiscal que tiene este país no podemos seguir viendo ese despilfarro de recursos públicos en publicidad y eventos cuando hay niños muriéndose de hambre en la Guajira. Acá tenemos que ponerle coto a ese gasto de publicidad, y hubiera sido muy oportuno ponerle esa limitante. El financiamiento. ¿Qué pedimos nosotros? Que el financiamiento fuera equiparable para todas las partes que van a tener una defensa legítima de sus argumentos. Nosotros pedimos que los recursos fueran públicos, y debo decir que en el Senado también salió adelante esa proposición y nuevamente fue ocupada en la Cámara de Representantes. Porque no me vayan a decir, y piensen y reflexionen, que aquí estamos hablando de campañas en igualdad de condiciones cuando hay empresarios atemorizados de dar la cara para defender sus ideas y van a tener una gerencia del sí pidiendo plata al nombre del gobierno. Eso es otra intimidación de la voluntad legítima de los empresarios y los ciudadanos en este país. Por eso queríamos un proceso con un financiamiento público, equitativo y transparente. Lástima que hoy sobre eso no se pronuncie el doctor Gary. La implementación de los acuerdos. Aquí se ha tratado de decir que el plebiscito es solamente un hecho político, que solamente tiene efectos políticos cuando se aprobó en el Congreso un acto legislativo que se activa con el triunfo del umbral del 13%. Y ese mecanismo de activación contempla, entre muchas cosas, primero, que para la implementación de los acuerdos el Congreso de la República solamente puede discutir y modificar aquello que el gobierno le permita. Nosotros, independientemente de las posiciones, no podemos dejar que el Congreso de la República termine convertido en un ente arrodillado al servicio de un gobierno que no tiene legitimidad popular, porque cada día lo único que le demuestra a los colombianos es su divorcio de la realidad y el sufrimiento de los colombianos en distintas regiones del país. Ese es un argumento de ver un Congreso arrodillado con un mecanismo de implementación de esa naturaleza.
nos debería a nosotros llamar a preguntarnos si ese es el camino institucional que queremos para nuestro país. Nosotros también tenemos que ver con preocupación que en ese mecanismo de implementación vamos a poder reformar la Constitución en tan solo 2 semanas. Vamos a quitarle al Congreso y a los colombianos la posibilidad de supervisar directamente cómo se reforma la Constitución. Eso sí es un golpe a la Constitución, aunque el doctor Gaviria no lo haya querido reconocer esta mañana, y también está en el acto legislativo que él dice que son mentiras. Me preocupa que en ese mecanismo de implementación estén las facultades extraordinarias para el presidente de la República. Le estamos dando al presidente un poder habilitante para dictar leyes y normas sobre distintas materias. Y esto excede lo que nuestra Constitución y la ley le permite hoy al presidente. Yo también les pregunto a ustedes. Una cosa es votar por los contenidos de otros acuerdos y otra cosa dar un cheque en blanco para que el presidente dicte normas sin que nosotros como ciudadanos las podamos escrutar. Eso es un debilitamiento de nuestra Constitución que tampoco debemos permitir, porque en la Colombia que queremos construir, cada uno de nosotros con sus posiciones divergentes debe tener la posibilidad de defenderse, de apreciar, de dar un voto, y no que un presidente con tan poca popularidad quiera imponernos la ley. ¿Dónde está? Y por eso quiero cerrar. Esta no es una discusión entre la paz y la guerra. Esta es una discusión sobre la Colombia que nosotros queremos. Claro que nos tocarán muchos ataques y habrá personas que nos dirán guerreristas, que nos dirán enemigos de la paz. Y yo les debo decir que las respuestas están en los contenidos de esto. En cada uno de los artículos que les mencioné, porque esta discusión no es de grito, no es de enemigos, no es ni siquiera de contendores, porque por cada una de estas personas que está hoy compañeros de panel tengo aprecio, amistad, colegaje, y son muchas malas cosas que quizás no suenen que las que nos dividen en temas políticos, pero en la discusión legítima sobre la Colombia que queremos construir, yo sí quiero preguntarles a ustedes si después de todo este esfuerzo institucional tan grande que ha hecho Colombia, vale la pena que los que han bañado de sangre el país pretendan imponernos su realidad, sus condiciones. Decir no es volver a ninguna guerra, como lo han tratado de desvincular esta manera. Como el gobierno nos llevó solamente a un todo o nada, decir no es defender la legalidad. Decir no es decir que a quienes han cometido delitos de lesa humanidad deben pagar cárcel, así sea un mínimo. Y hemos estado dispuestos también a plantear que los centros de reclusión pueden ser colonias agrícolas. No se les olvide que el señor alias Iván Márquez, alias Timochenko, alias Pablo Catatumbo, todos tienen condenas ya proferidas por la Corte Suprema de Justicia por crímenes como el reclutamiento de menores, como el abuso sexual de niños, como el ordenamiento de secuestro, como atentados terroristas. Nosotros no podemos permitir que la legalidad la reescriban los terroristas. Decir no es defender a nuestra fuerza militar. Decir no es pedirle al gobierno que no ha querido escuchar al 50% de los colombianos que vaya a La Habana y defienda lo que ese porcentaje de la población le está pidiendo. Y si no es capaz, que lo diga, señor presidente, para que llegue una persona con mayor legitimidad. No podemos seguir permitiendo esos ultrajes con la legalidad colombiana. Y yo creo que hoy, en este foro, ustedes han visto lo que debería ser esta discusión. Nosotros iremos haciendo pedagogía, con alegría, con decisión, con vocación sobre los contenidos de estos acuerdos. Y ojalá que no volvamos a ver el ejemplo bochornoso de esta mañana, donde el sí viene, habla, acusa, lanza datos, lanza acusaciones falsas y después se va corriendo. Acá estamos para defender la democracia y lo seguiremos haciendo.